Hola, hoy me dijeron para hablarles un poco sobre unidades y medidas en el curso de física, mi nombre es Abel Díaz, a un conjunto de chicos de colegio medio secundaria y querían repasar esto, así que va para ellos y para todos aquellos que de repente tengan esa dificultad. Bien, empezamos en todo caso pidiéndoles a ustedes lo siguiente. Para saber el tema, empezamos viendo qué cosa significa para nosotros la parte de medición, ¿sí? Y este es el entorno en el cual vamos a trabajar nosotros en cuanto a la medición. La medición es la técnica por medio de la cual asignamos un número a una propiedad física, como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra similar tomada como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. Actualmente, tenemos ciertos instrumentos para medir y trabajamos en ingeniería, trabajamos en muchos términos o muchas ciencias con respecto a ellas. Por ejemplo, para medir la masa tenemos la balanza. Para medir la temperatura tenemos un termómetro. Para medir corrientes, voltajes, tenemos acá amperímetro, potenciómetro, etc. Para medir longitudes, acá tenemos, por ejemplo, otro instrumento de medidas, ¿sí? Y acá estamos viendo cómo es las características básicas en cuanto justamente a mediciones. Por eso es que manejamos esta información primero como característica de lo que es una medición. Conocido esto de acá, podemos emplearlo para esta segunda partecita que viene acá, que son las magnitudes físicas. Una magnitud física decimos que se caracteriza porque es todo aquello que se puede medir. Entonces acá hablamos sobre eso. Es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Podemos medir la temperatura, podemos medir una velocidad, podemos medir la masa, podemos medir el tiempo, etcétera, ¿no? Todos son magnitudes. ¿Qué será la unidad? Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. A esto conceptuamos como unidad. Entonces acá podemos tener, ¿no?, las comparaciones requeridas en cuanto a instrumentos de medida que vamos a trabajar más adelante y que ustedes también van a llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos acá todas las herramientas para justamente aprender a medir. Esto se refiere a magnitud, repito, es todo aquello que se puede medir, y la unidad que caracteriza justamente acá a nosotros como la unidad o como el patrón para comparar, ¿no? Esa es la unidad. Entonces vamos viendo por acá ahora que para trabajar nosotros con esta parte de mediciones, trabajamos siempre con el sistema internacional. Y de ahí va a aparecer el MKS, metro, kilogramo, segundo, el CGS, que sería centímetros, gramos, segundos, longitud, masa, tiempo, o el FPS. Este de acá es el FPS, así lo llaman, el FPS, que es el sistema inglés. El sistema de ingeniería británico, que es justamente la más trabajada acá, ¿no? Y la que está metida en todos sitios. Vamos a una ferretería a comprar clavos, decimos, deme clavos de 2 pulgadas. O si vamos a comprar pintura para justamente hacer lo que estamos viendo, de pintar toda la casa que tenemos, pedimos 5 galones de pintura. Entonces, todo eso estamos trabajando con este tipo de sistemas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que el que prevalece en todo sitio que está ligado a lo que es las medidas físicas es el sistema internacional, el SI. Eso es muy importante que lo tengamos presente, el sistema internacional. Bien, entonces, no se olviden todo lo que estamos conversando para que esto de acá ustedes se acuerden y si el profesor les pregunta puedan hacer su comparación y puedan trabajarlo adecuadamente, ¿sí? En el sistema internacional de unidades, acá aparece
que son las que vamos a llamar acá las básicas, que si ustedes cuentan, miren ustedes, 3, 6, 7 son las básicas: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Los nombres de las magnitudes en función a lo que son las unidades de la longitud, tenemos el metro, la masa al kilogramo, el tiempo el segundo, la intensidad de corriente el ampere, la temperatura termodinámica el Kelvin y la cantidad de sustancia mol para la intensidad luminosa la candela. Y sus símbolos. El metro se escribe con M minúscula, kilogramo kg, segundo S, ampere A, Kelvin K, mayúscula, mol mol, candela CD. Actualmente, si ustedes, ojalá que puedan de repente haber paseado por carretera y encuentran ahí, ¿no? Dice tal sitio y colocan así, K, M, S. Y todo el mundo se refiere, porque así nos dice papá, mamá, que está a 2 kilómetros, ¿cierto? Y esto de acá, vamos a verlo más adelante, que no se escribe así. Entonces, ¿qué sucede? Que las unidades en el sistema internacional son las que siempre tenemos que recordar. Metro se escribe con M minúscula, pero si digo metros, muchos lo escriben así. Y esto no está permitido. Otros dicen, no, yo coloco esto de acá, metros, y le pongo un puntito. Tampoco el punto no corresponde, porque vean ustedes que acá solamente colocan metros M. Y de eso trata el sistema internacional, que podamos nosotros encontrar una sola unificación de todas las unidades para que eso siga siendo uniforme. Entonces, el sistema internacional tiene estas 7, acuérdense las 7 que son importantes. Entonces, después de las 7 importantes que hemos hablado ya ahora, están las suplementarias, que vienen a ser el ángulo plano y el ángulo sólido. La unidad del ángulo plano es el radián y del ángulo sólido el estereoradián. Los símbolos son rad y SR para el estereoradián. Esto de acá son la expresión en unidades del sistema básico, ¿no? Que es lo que tenemos que contigo acá también trabajar, ver y conversar. De eso trata esta parte del sistema internacional. Siguiendo con un poco de medidas, trabajamos acá las unidades SI derivadas. Entonces acá hay algo que es muy importante en cuanto a esto. Se dice que son magnitudes físicas derivadas, aquellas que resultan de dos o más fundamentales. Y las fundamentales son las anteriores, ¿no? Entonces las derivadas son aquellas, en todo caso acá, que van a trabajar con usted, por ejemplo, la superficie. Muchos lo llamamos área, ¿sí? El famoso, la unidad metro cuadrado y su símbolo m elevado al cuadrado. Un volumen metro cúbico, y así se escribe, m elevado a la 3, ¿no? M el cubo. La velocidad metro por segundo, y miren cómo se escribe. ¿Sí? Esto es muy importante para que tengamos enfrente la parte matemática. Metro por segundo. Ahí está. Entonces acá decimos metro por segundo a este cociente. La aceleración, metro por segundos al cuadrado. Número de onda, m a la menos 1. Masa en volumen, kilogramo metro cúbico. Velocidad angular, radián por segundo. Aceleración angular, radián por segundo al cuadrado. Estas son algunas de las unidades derivadas en el sistema internacional. Recuerden una vez más que las magnitudes derivadas son aquellas que van a estar siempre formándose de la unión de dos o más fundamentales. ¿Sí? Eso es lo que tenemos con ustedes. Acá tenemos más derivadas y sus símbolos especiales. Como ustedes verán,
tenemos la frecuencia en Hertz. Fíjense cómo se simboliza, ¿sí? Y cuál es la unidad en el sistema internacional básico, ¿no? Segundos a la -1. La fuerza que siempre se escucha en física, el Newton, letra N, N mayúscula, y es kilogramos, masa, o sea, en este caso sería metros, kilogramos, segundos elevado a la -2. La presión, los pascales, la energía, trabajo, calor, el joule, la potencia en watts, la carga eléctrica en coulomb, el potencial en voltios, la resistencia eléctrica en ohm, la capacidad eléctrica en farad o faradios, el flujo magnético en Weber, la inducción magnética en teslas y la inductancia en Henry. Esto es muy importante que ustedes conozcan, que existen más derivadas que lo que de repente muchos por ahí manejamos, ¿no? Esto de acá es muy importante que ustedes también lo puedan manejar o puedan evaluar. Bien, entonces de esto trata, ¿no? Recordar un poquito más de esto. Acá les he puesto cómo se define el metro, cómo era antes y cómo es ahora. Actualmente es la distancia que recorre la luz en el vacío, en este tipo de cantidad, en segundos. Esto de acá es la definición de lo que es el metro. Y antiguamente, originalmente se definió como una 10.000.000ª de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, ¿no? Entonces, esto era antes, esto de acá es ahora. Esos son los conceptos que tienen que manejar ustedes acá. Bien, después de ver el metro, que es una unidad básica conocida que siempre lo usamos, el segundo. El segundo, cómo se define antes y cómo va adelantándose para que ahora el segundo se tome como la duración de esta cantidad de periodos de vibración del isótopo de cesio, el 133, ¿no? Es un nuevo concepto del segundo, para que ustedes también lo puedan ir viendo en cuanto a su definición. Y luego tenemos por acá algo que nos va a ayudar y que trata de mediciones, ¿no? Cómo yo convierto, conversión de unidades. Entonces hay una serie, una forma de cómo trabajar y el mecanismo que hablamos acá es lo que se llama el factor de conversión, muy conocido con el nombre de reducción a la unidad. O sea, ¿en qué consiste esa reducción a la unidad? En saber las equivalencias. De esta forma, por ejemplo, supongo que dice acá, queremos convertir nuestra respuesta a 240 kilómetros en millas. Entonces tengo que saber cuánto vale una milla en kilómetros. De esto trata el factor de conversión. Si yo ya sé que una milla tiene 1,61 kilómetros, entonces lo voy a hacer acá así. A esto se llama reducción a la unidad. ¿Sí? Se coloca acá la rayita horizontal, arriba va lo que uno quiere tomar como valor o equivalencia, y abajo va el valor que justamente equivale o vale. Si acá decimos que tiene 1,61, entonces esto va acá abajito. Esa es la idea del fenómeno de la conversión, que es la que ustedes tienen que ver. Entonces estoy trabajando acá con lo que se llama la reducción a la unidad. ¿Ven? Cómo se convierte. Entonces, para toda magnitud física existen diferentes unidades de medida que pueden ser utilizadas para expresar una cantidad cualquiera de la magnitud. Tenemos un ejemplo. Dice, supongo que decíamos ayer la distancia recorrida en 3 horas por un coche que se mueve a una velocidad constante de 80 km por hora. Entonces yo aplico esta relación, ¿no? ¿Sí? La distancia recorrida, velocidad por tiempo. 80 km por hora se escribe así, por 3 horas que es de tiempo, y las horas se van con las horas, y queda 80 por 3, 240 kilómetros. Hasta ahí sencillo. Pero si ahora nos piden pasarlo a millas, hay que saber el factor de conversión. Por ahora, simple nada más, ¿no? ¿Cómo se hace la conversión? 240 kilómetros y pongo el factor de conversión. Si están los kilómetros arriba, debo de poner kilómetros abajo. En esto consiste la reducción a la unidad. La unidad de arriba se elimina con la unidad de abajo y queda lo que nos están preguntando. Entonces, 240 dividido a 1,61 y sale 149,1 millas. De esta forma se hace lo que se llama la conversión de unidades. Y así vamos a trabajar mucho más, ¿no? Cuando ya uno
de repente maneje más información, o sea, más avanzado, entonces ya vamos a encontrar otra forma de cómo evaluar, cómo manejar el sistema. Bien, entonces ya acá para terminar, les he puesto a ustedes qué son las magnitudes escalares y las vectoriales, como una situación de ver lo que son magnitudes. Las escalares se definen simplemente de esta forma, solo tienen magnitud y no dirección. Un escalar es cantidad. En cambio, una vectorial, aparte del valor que tiene, también presenta una dirección y un sentido. Acá tenemos esta forma, más o menos, de cómo diferenciar una cantidad escalar de una vectorial. Repito, la escalar representa valor y unidad, ¿sí? En cambio, la vectorial, aparte de eso, indica dirección y un sentido. Acá tenemos lo siguiente: número de manzanas en el cesto es un ejemplo de cantidad escalar, número de manzanas. En el caso que sigue, nuestra amiga Jennifer apunta hacia la dirección correcta. Dice, un vector es una cantidad física que debe especificarse tanto por la magnitud como por la dirección. Bueno, de eso trata nuestro tema de ahora, y de eso estábamos justamente tratando de analizar con ustedes también. Pero bueno, nos ganó el tiempo y ojalá que les sirva bastante el desarrollo que estamos trabajando, ¿sí? Un abrazo fuerte y saludos para todos.